señoras y señores, muchísimas gracias por sintonizarnos. Aquí estamos de nuevo con su segmento, con su hora en la que hablamos un poco, pero sobre todo de cultura general, de historia, esas cosas que hacen falta que se conozcan en nuestro país. En el día de hoy, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? Pues vamos a hablar con Sócrates Suazo. Sócrates Suazo es el director de historia del Ministerio de Defensa, un hombre que ha consagrado su vida prácticamente a investigaciones, que es mucho que es muy bueno que muchos de ustedes la conozcan. Don Sócrates, un privilegio tenerlo por aquí compartiendo con nosotros en este programa cultural. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo me siento privilegiado de compartir este escenario contigo y con quienes nos están viendo y escuchando. Realmente yo tenía envidia de venir para acá. Envidia. Don Sócrates, mucha gente, y entre ellos naturalmente estoy yo, lo que vamos a sostener es una conversación, pero yo siento a veces mucha gente en la calle, muchas veces en los mismos medios de comunicación donde trabajamos, muchas veces en instituciones públicas, en instituciones privadas, se cuestionan hasta qué profundidad conoce el dominicano en su gran mayoría, nuestra historia. Yo pienso que hoy en día con los múltiples medios que existen, incluyendo las redes, Instagram, WhatsApp y otros, que se están produciendo mucha información sobre nuestra historia. No, es una información quizás muy superficial, pero el hombre de a pie, la mujer de a pie, quien está en el quehacer diario, que anda muy deprisa, ya requieren que la información sea sintetizada, que vaya a la esencia. Pero a veces nos quedamos en esa producción, que yo te digo que yo me sorprendo, se queda muy superficial. No es la generación de nosotros, la generación incluso que sale de la dictadura y post-dictadura, quizás los 20 años después de la dictadura de Trujillo, de la desaparición, y la era de Balaguer hasta los años 78, 80. Yo pienso que había una carga importante de conocimiento de la historia. La dictadura, por el largo ejercicio del mando, direccionó una estrategia cultural que uno puede estar de acuerdo o no, pero había una estrategia, la dictadura tuvo una estrategia muy española, muy hispanizada, Sí, muy hispanizada. de conocer la historia. Por eso casi hasta el gobierno de Bosch, de Juan Bosch, que duró muy poco, que coincidió con el centenario de la restauración. Sí. Entonces se hicieron concursos. El libro de Tolentino, de Hugo Tolentino, ganó el premio del centenario, que es una biografía sobre Gregorio Luperón. Pero la generación, y eso lo venimos arrastrando a partir del señor Hostos, Eugenio María de Hostos. Ajá. Y la promoción, el respaldo. Que de hecho a Hostos lo trae Luperón aquí. Sí, los respalda Luperón. Los respalda Luperón, sí. Porque va a coincidir en la llegada de Hostos, incluso desde el gobierno de Espaillá. Él está promoviendo, tratando de que se abra paso la escuela normal. O sea, la educación moderna. Y no es hasta que llega Luperón en 1879, que el gobierno de Luperón, que se estableció en Puerto Plata, que Luperón incluso emite un decreto disponiendo que los cuarteles, los recintos militares fueran utilizados como aulas para alfabetizar. El gobierno de Villini, de 1885, Francisco es también Gregorio un gobierno muy importante porque Villini privilegió la educación
en alfabetizando y además de eso, escuelas ambulatorias, dirigidas también a la mujer, a conquistar, a educar a la mujer. Y entonces, en el marco Sin embargo, Villini y Meriño tenían una posición contraria a la escuela de Hostos, que era la que llamaban la escuela sin Dios. Sí, pero pero lo que ocurre es que ahí después ellos conciliaron. Y conciliaron porque Villini, cuando salió de la presidencia, que dijo, mientras muchos creen que yo desciendo, yo me siento de pie sobre la cumbre. Y entonces Villini pasa a dirigir el Liceo San Luis Gonzaga que había creado su tío Francisco Javier Villini. Sí. Entonces, es una etapa muy importante porque Hostos, con la escuela normal y la escuela de señoritas de Salomé Ureña, Luisa Josema Pellerano y esas mujeres extraordinarias que abrieron la luz al conocimiento y la integración a alfabetizar y educar a las mujeres. Eso fue una base fundamental para entender lo que iba a ser el siglo XX. Y el siglo XX, que es un siglo dominicano que empieza muy turbulento, va a tener hombres como Francisco Pras Ramírez y Palladium, el movimiento de Máximo Enríquez y los Enríquez. Entonces, ese sedimento va a estabilizarse durante la era de Trujillo. Pero usted se fija que se da una situación muy especial a principios, por ejemplo, del siglo XX. A pesar de nosotros tener una gran cantidad de intelectuales que descollaron en esa época, sin embargo, fue la época más turbulenta desde el punto de vista de las llamadas revoluciones, en donde cada quien se hacía un cacique en una región. Sí, es el conchoprimismo. El conchoprimismo, exacto. Sí. La época del conchoprimismo es el vacío que deja la dictadura de Lilis, 1899, con la muerte de Lilis, que hay un choque, porque la gente no se daba cuenta que había un cambio en el planeta a nivel tecnológico, un gran cambio tecnológico. Y la dictadura de Lilis introdujo el ferrocarril, y el ferrocarril causó un impacto extraordinario desde Sánchez, por ahí por la zona de Samaná, hasta el Moca y La Vega. Y el ferrocarril que venía desde Puerto Plata hasta Santiago, que es el túnel que nosotros para ir a Puerto Plata pasamos. Pero ese túnel, originalmente en la dimensión de la época, lo hizo Lilis. ¿Y por qué matan a Lilis? A Lilis lo matan los recueros, o sea, la gente que hacían recuas, que hacían carga en mulos. En animales o en carretas. Y hay un choque tecnológico, hay un choque entre la civilización que penetra el país a través del ferrocarril. Y por eso uno encuentra en Pimentel, en el municipio de Pimentel, que digo yo, pero por Dios, Pimentel es el pedacito de tierra que más poetas y más escritores produjo en el comienzo del siglo XX. De allá es el maestro Cepeda y Cepeda, Osvaldo, pero de allá es un hombre que hizo canciones tan bellas como Bienvenido Brens o Calá, Luis Calá. O sea, que uno encuentra que por donde pasó el ferrocarril hubo un gran progreso. Por eso La Vega y Moca y Santiago y Puerto Plata eran los grandes centros civilizatorios de ese comienzo de siglo. En esa época tan turbulenta se dio un fenómeno que fue que el único gobierno que permaneció fue el de Ramón Cáceres. Sí, porque Moncáceres entendió el juego. Primero, Moncáceres hereda la crisis de la muerte de Lilis y de la inestabilidad y de los empréstitos, porque lo que firma Moncáceres es lo que se llama la Convención Dominico-Americana. Sí. Y la Convención Dominico-Americana, para que la gente que nos está escuchando y viendo sepa, es que la administración de las aduanas pasaban al poder norteamericano y los norteamericanos negociaron la deuda dominicana con los tenedores de bonos europeos. Exacto. Entonces, ahí aplicaron la doctrina de América para los americanos. De James Monroe. Correcto. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver que
el Mon Cáceres, que es el matador de Lilis, junto con su primo Horacio Vázquez, Jacobito Lara. Y entonces Mon Cáceres organiza el ejército y le da una dimensión nacional, creando la Guardia Nacional Republicana. Y esa guardia se encargó de liquidar o de contener, dominar a los caciques locales. Que todavía sigue el dicho de preso por la Guardia Mon. Preso por la Guardia Mon. Y cuando matan a Lilis, que Lilis había emitido muchas papeletas, sí, eran papeleticas sin fondo, sin inorgánicas, en lenguaje económico, de economistas, voló como la papeleta de Lilis. Sí. De modo que Mon Cáceres va a llegar a 1911 y es un gobierno altamente de mucho progreso, porque organizó al país. La gente tiene que entender que los norteamericanos construyeron en lo que hoy es el Palacio Nacional, en esos terrenos, la receptoría de las aduanas, y desde ahí manejaron el gobierno de ocupación de 1916. En ese espacio funcionaba la receptoría. La casona. Sí, le decían la casona. Porque el palacio estaba en la Mercedes, ¿no? En las Mercedes. Sí. Pero el palacio ha estado en varios sitios. Pero bueno, el palacio, ahí ejerció el mando los norteamericanos, que construyeron con el estilo que uno conoce de la arquitectura norteamericana, construyeron la casona. Y desde ahí dirigieron el gobierno 1916-1924. La ocupación norteamericana va a generar un sentimiento nacional importante, de mirarnos a nosotros, de descubrir. Y hay lo que se llama una defensa o resistencia cultural durante la ocupación norteamericana. Por eso vamos a ver presos a hombres de la dimensión de Fabio Fiallo, aquel gran poeta erótico, un maestro maravilloso. Sí. Y vamos a tener la protesta de Ercilia Pepín, aquella profesora patriótica que en 1916, Américo Lugo, ese pensamiento nacionalista de Américo Lugo, y toda una playa de mujeres y hombres que hicieron posible que la existencia de la República Dominicana saliera fortalecida en el sentido de lo nacional. Don Sócrates, podríamos decir, o no sé, ¿qué evaluación usted tiene? Aunque dicen que José Gabriel García es el padre de la historia dominicana. Yo recuerdo cuando estaba en los cursos de la primaria y de la básica y nivel secundario, lo que se veían era la historia patria de José Gabriel García. Pero yo le pregunto, en este momento, a nivel de historia en la escuela pública y en los colegios dominicanos, ¿estamos bien o falta algo? Bueno, yo pienso que lo que ocurre es que la sociedad tiene otras demandas, otras prioridades. La educación también está... hay que conocer la historia. Bueno, sí, hay que conocer la historia. Hay que crear... Yo creo que al Estado Dominicano le falta una estrategia nacional de cultura de defensa. Oye bien, una estrategia nacional de cultura de defensa. Oye, es lo que yo estoy diciendo. Y esto es sumamente importante porque todos los países, por ejemplo, en el caso de México, yo soy un pro-mexicano extraordinario. No solamente porque conozco las rancheras y esas cosas, sino que México ejerce esa estrategia de cultura nacional de defensa vendiendo la marca país. Entonces, cuando tú oye la música mexicana o ve la arquitectura o la producción pictórica o artesanía de México, tú te das cuenta que es mexicano. Automáticamente tú asocias que ese producto es mexicano. Entonces, así hay países como Francia que también invierten extraordinariamente en lo que se llama estrategia de cultura de defensa. Porque es lo único, lo más fuerte para proteger un país, para defender un país, es la cultura. Nosotros, yo oigo a la gente rasgándose las vestiduras frente a ciertos problemas. Pero eso tendría que ser, don Sócrates, un proyecto donde no solo participe el Ministerio de Cultura, sino todas las instituciones. Claro, no todas. Yo diría que un pacto. Sí, es que es un pacto nacional, porque tiene que tener la conciencia, el ciudadano tiene que tener conciencia
de lo necesario que es proteger los ríos o los bosques, Sí. o recoger la basura por razones de salud. Tú sabes que hay una comunidad, no porque yo soy de ahí, no porque yo naciera en Baní, pero Baní nos da unos ejemplos extraordinarios de lo que es la cultura de defensa en el pasado, sobre todo, y es la limpieza. La limpieza es una manifestación. Sí, es una característica. Una característica, sí, que es una realmente. característica, pero es necesario que el ciudadano entienda, que se una en torno a elementos básicos para que la vida sea más llevadera. Pero, por ejemplo, los manuales que estamos dando ahora en las escuelas públicas, ¿usted cree que llenen el cometido para nuestros estudiantes que van subiendo? Yo pienso ¿De que, historia? hay que es otro abordaje. El tema de la historia es otro abordaje. Yo creo que tiene que incluirse otros textos que profundicen el conocimiento de la historia en los niveles, sobre todo hasta el 8º curso. Después yo pienso que el tema es con lectura complementaria y algunas estrategias y algunos mecanismos que interesen y que complementen el conocimiento que trae el alumno desde los recursos iniciales. Porque indiscutiblemente el mundo en el cual estamos tiene otros requerimientos para el progreso, para el desarrollo. Es decir, ya el tiempo de la literatura, uno dice, pero la poesía está en crisis, ¿o qué? No, pero los poetas me dicen que no. Hay un movimiento filosófico importantísimo y yo me siento muy satisfecho, muy complacido de que haya tanta gente interesada en la filosofía, porque es la madre de todas las ciencias. Y así sucesivamente. Sócrates, usted como que ha estado ligado a los militares durante tanto tiempo y que ahora es el director de historia del Ministerio de Defensa, mucha gente se pregunta, y yo también se lo pregunto a usted, cuando llevamos a un joven a las academias militares, pues sea la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército, esos jóvenes, ¿durante qué tiempo o se le da mucha historia nacional y historia a nivel universal? Sí. Sí. Sí, hay 4 niveles, primer año, segundo año, tercer año y cuarto año. Y entonces, indiscutiblemente, ahí tienen un pensum importante en el conocimiento de la historia dominicana. Pero ese es el que va a ser cadete, el que es cadete para oficial. Sí, porque ese es Pero el soldado normal que ingresa. Eso se le trabaja a nivel de charlas sistemáticas. Es decir, hay un carácter permanente a través de la dirección de historia. Se suple información fluida. Es decir, incluso el Ministerio de Defensa tiene una directiva que se llama la directiva del ciclo patriótico, y en esa directiva durante todo el año, todas las batallas, todos los grandes acontecimientos, los aniversarios del nacimiento de próceres importantes, son difundidos la vida y obra de esa y el conocimiento de esos acontecimientos a través de órdenes del día a la firma del señor ministro, izada de bandera, orden cerrado. Hay una serie de actividades que... Y en el caso, por ejemplo, de los que van para oficiales, que son cadetes, a eso se le da historia sobre los grandes estrategas militares a nivel nacional e internacional. Y se dan a nivel del extranjero, a los Alejandro Magno, Julio César, todo ese tipo de cosas. Hay un conocimiento que incluso cada cadete, cuando sale un cadete de la academia después de 4 años, que tiene que hacer lo que se llama un servicio en la frontera, porque esa es una de las prioridades. Ah, ¿es obligatorio eso? Sí, hay un programa. ¿Hay un programa? Para ir a hacer una pasantía en la frontera. ¿A cada cadete? A cada cadete. ¿De cualquiera de las ramas? De todas las ramas. ¿Y eso es obligatorio dentro del pensum? No, eso no es dentro del pensum, es post. Ah, al terminar. Al terminar. Okay. O sea, porque ellos ellos van a manejar 3 áreas de seguridad, 3 fronteras, que es la frontera terrestre, la frontera aérea y la frontera naval. Y por ejemplo, yo voy mañana a la conmemoración de la batalla de Tortuguero, nuestra primer gran... Aquí en Asua, sí. Sí, en Asua. Y entonces
estamos permanentemente Que dando de hecho charlas. los italianos jugaron un papel preponderante. Sí, porque los italianos, por ejemplo, Cambiaso Sí. y Maggiolo, Maggiolo. tenían flotillas. Exacto. Ellos eran emprendedores, comerciantes que vinieron y hacían cabotaje y trasladaban víveres, exportación a las islas pequeñas y hacían trabajo también en los puertos internos, de aquí a Barahona, de Santo Domingo a Barahona o de Puerto Plata. Pero viene siendo la Armada Dominicana de las tres instituciones de la más vieja o el ejército que fundó Mella. El ejército, porque es que la operación del 27 de febrero es una operación militar. Sí. La gente la ve como el trabucazo de Mella y la izada de bandera en la Puerta del Conde de Sánchez, de Francisco de Rosario Sánchez, que son dos héroes fundamentales. ¿Por qué se ha dicho que Mella utilizó mucho el manual de guerra de guerrilla? Lo que uno llama el manual de Sun Tzu. Sí. O sea, resulta ser que Mella, en 1836, 2 años antes de crear la Sociedad La Trinitaria, era funcionario del gobierno haitiano en San Cristóbal. Sí. En San Cristóbal. Y ahí él tenía un negocio. Era Preposé. Exacto. Y entonces ahí él tenía un negocio de exportación de madera con Antonio Duvergier. Y luego, ahí pienso que hay un gran entrenamiento de Mella en el trabajo de direccionar hombres en el corte de madera, porque eso implica cierto talento y cierta observación. Ahora, Mella fue deportado. Mella tiene el mérito de haber fomentado los cantones militares del Cibao y es el hombre fundamental para la defensa de la frontera norte a partir de 1844. Ahora, recuerden a todos los amigos que nos están viendo y amigas que fueron deportados. Sí. Y entonces Mella estuvo en Europa y yo estoy seguro que Mella conoció a Sun Tzu. O sea, conoció el manual de Sun Tzu. Sí. Cuando Mella viene en el 48 el arte de la guerra. Por la amnistía del presidente Manuel Jiménez, 1848. 49, ¿no? 48. 48. Sí, es cuando se da la amnistía. Sí. Entonces Mella viene y se integra con Antonio Duvergier, su amigo de siempre, en la defensa, en el cuartel general del ejército por cierto, expedicionario. Acaba de celebrarse la batalla del Memiso. El Memiso y ahora también el fusilamiento, su 170 aniversario del fusilamiento. Pues bueno, Mella estaba con Antonio Duvergier en el cuartel general expedicionario sur, con asiento en las matas de Farfán. Y es cuando se produjo la invasión de Faustín Souloup, tercera campaña de la guerra dominico-haitiana. Y entonces el ejército estaba muy dividido. Y ese ejército que Souloup lo introduce por lo que es comendador, lo que era comendador, que ahora es Elías Piña, él inicia y dirige la invasión por un solo frente, que nosotros los militares llamamos avenida de aproximación, y entró por comendador. El ejército nuestro se fue replegando. Fíjate que no están los haitianos para el norte. No nos invadieron por el norte ni nos invadieron por Jimaní. Solo por... Como ya lo habían hecho anteriormente. Correcto. Entonces, toda esa fuerza del ejército la meten por lo que hoy es Elías Piña. Y entonces, Duvergier va replegando su ejército, tanto el que estaba en el fuerte Baní, que había un fuerte Baní en las matas, como el cuartel general. Y entonces van replegándose. Y el 5 y el 6 de abril hay una gran batalla en Azua, más fuerte que la del 19 de marzo, pero no significativa porque nos derrotaron. Y entonces cuando Duvergier decide retirar el ejército hasta Sabana Buey, va a ocurrir lo mismo que en el 44, cuando Santana retiró el ejército hasta Sabana Buey. Y la gente dice, ¿y por qué hasta Sabana Buey? Bueno, porque es que ahí está la Sierra del Número, que nace en el mar. Sí. Y entonces, ellos, los haitianos, para alcanzarnos, tenían que traspasar la sierra, tanto por el camino del mar, que cabían 2 caballos. Entonces ya nosotros teníamos ahí la flotilla. Entonces, Mella tiene todo el conocimiento necesario
para entender eso, de lo que es la guerra de guerrilla, porque en la práctica la ha llevado, porque la práctica de 1843-1844, la de 1849, y cuando cuando vuelve a España en 1854, también está con suficiente tiempo. Mella es un estratega nato, extraordinario, y lo va a poner en práctica. ¿Tú sabes cuándo? En la guerra por la restauración. La gente no sabe que Sin embargo, hay un asunto ahí que mucha gente se cuestiona, don Sócrates, y es que a Mella lo manda a Santana como emisario a España. Correcto, sí, pero es que la política se nutre de realidades. ¿Qué busca? Oye bien, ¿qué busca Mella? Busca un protectorado, no como el protectorado del plan Levasseur de 1844, que Francia pedía la Bahía de Samaná y nombrar al Poder Ejecutivo, el que hace los cheques, por 10 años. A lo que se opuso Duarte, y por eso se da el golpe de Estado revolucionario del 9 de junio de 1844. Pero volviendo al tema del genio guerrillero que fue Mella, indiscutiblemente, nosotros los dominicanos heredamos esa iniciación social de la guerra irregular. Es un aprendizaje que nacemos con ello. ¿Por qué nacemos con eso? Porque nosotros somos descendientes maternos de las mujeres aborígenes y de las mujeres africanas. Y tenemos la enseñanza transmitida en los genes desde Enriquillo, Lembá, Diego de Ocampo y todos los guerrilleros negros desde 1522. Sin embargo, dicen algunos que en la historia dominicana, lamentablemente, fue una historia españolizada porque no se ha conseguido todavía datos de un indígena de esos que escribiera, ni de un esclavo de esos africanos que vinieron aquí que escribiera tampoco. Sí, lo que ocurre es que la historia se utiliza recursos adicionales para construirla. Por ejemplo, aunque no estamos, la visión antropológica, la economía, hay una serie de la oralidad se transmite y se consolida, y a través de lo que se llama archivo de Indias, nosotros hemos conseguido documentos fundamentales para reconstruir esa historia. Además, a partir de 1605, con las devastaciones de Osorio, y desde antes, en 1582, a partir de 1582, nosotros sabemos que ya no somos ni españoles, ni africanos, ni aborígenes, que ya somos otra cosa, que somos los criollos. Y ya empezamos a definirnos como dominicanos, porque la gente cree que hablar de dominicano es hablar de la independencia nacional del 27 de febrero. Ya ahí no podíamos olvidar de la quintilla de del padre Valdés. Totalmente. Y además de eso, ahí por ejemplo, don Américo Lugo y don Pedro Enríquez Ureña definen a Hernando de Montoro, aquel mulato que encabezó la resistencia en Guabá, como el primer dominicano, el primer ciudadano dominicano, porque ejercieron lo que se llama sus derechos. Entonces, nosotros la dominicanidad tenemos que entenderla sin los prejuicios, sin el africanismo que algunos quieren enarbolar con denodada amor. Ni el indigenismo. Ni el españolismo. Nosotros somos, como decía don Marcio Veloz Magiolo, una región cultural. Nosotros somos el Caribe, pero dentro del Caribe nosotros tenemos una identidad que es el Caribe hispanoparlante. Y además de eso, para tú entender a Hostos, tú tienes que entender que Hostos es hijo de una dominicana. Sí. Y para entender a Antonio Maceo, tienes que entender que también. Y para entender a Betances, tienes que entender que el padre de Betances es un dominicano. Por eso la antillanidad. Por eso Doña la antillanidad. Mariana Grajales. Sí, porque es que además tenemos que ver que España lo que hace es trasplantarse culturalmente a los territorios. Don Sócrates, usted como un conocedor de la historia y la cultura dominicana, ¿le preocupa a usted en este momento el nivel de conocimiento cultural que hay en nuestro pueblo? ¿Cree usted que debíamos estar más avanzados, que hay poca cultura general
¿Le preocupan esos temas que nos estén invadiendo con muchísimas penetraciones? Esa es la globalización. No podemos estar, no podemos estar aferrados a arquetipos que la historia y la dinámica lo ha derribado. Donde quiera vamos a estar construyendo nuevos paradigmas. Yo estoy sumamente confiado en las generaciones, en las actuales generaciones. Y te lo digo, Geraldino, te lo expreso con un gran entusiasmo, con una gran pasión. Y es que yo recorro el país entero dando conferencias, intercambiando con los jóvenes. Y la respuesta, hacemos programas de inmersión. A veces duramos 2 horas hablando de historia. Yo hago una exposición y los muchachos participan con un nivel de conocimiento y con un nivel de compromiso, porque ellos saben que tienen que asumir la antorcha de relevo. Ellos son los dominicanos que están construyendo. Hay un detalle, don Sócrates. Tengo la impresión, y quizá algunos también la tengan, de que estamos creando y estamos formando muchos profesionales en diferentes áreas profesionales del saber, del conocimiento, que se preocupan muy poco por la historia. Sí, pero es que la historia es un elemento, una herramienta del arsenal que necesitamos. Y hay una vanguardia que siempre asumirá la defensa de la historia. Yo te lo digo confiado, pero si no lo tuviera confiado te lo diría, te expresaría mi preocupación. Ahora, yo no puedo concebir la República Dominicana dentro de 50, es más, vamos a decir, dentro de 19 años cuando vamos a celebrar el bicentenario de la independencia. Yo no la puedo concebir con los estrechos esquemas actuales. Serán obsoletos para el 2044 y para el 2050. Las nuevas generaciones de dominicanos van a contener los elementos identitarios necesarios para relanzar la dominicanidad como construcción, como el río de Heráclito en permanente cambio. La República concebida por Duarte en 1838, con la Trinitaria proclamada por Mella y por Sánchez en el 27 de febrero del 44, fue distinta a la generación que hizo la restauración de la República. Y sucesivamente. Cuando le presentan a Lili, a Ulises Heró, el Congreso, le presenta la opción de designar un padre de la patria, que al final él decidió que fueran 3. Son los intereses. ¿Cómo te lo interpretas? Pues, Juan Isidro ¿Fue Jiménez, correcto o no fue correcto? Óyeme, fue una decisión política. Y además, ¿qué es el padre de la patria? O sea, los norteamericanos y los franceses hablan de los grandes próceres. O sea, ¿tú crees que solamente existen 3 hombres merecedores de esa categoría? Los norteamericanos y los franceses hablan de los padres de la independencia. Sí, correcto. Entonces, nosotros que siempre tenemos hay que conciliar intereses. O sea, Juan Isidro Jiménez Grullón, el gran polemista, dice que es Duarte el padre de la patria. Ajá. Y yo no discuto eso, yo soy duartista. Fíjate que estoy diciendo que soy duartista, porque soy coherente con el pensamiento de Duarte. Ahora, ahí estaba el hijo de Francisco de Rosario Sánchez como ministro del gobierno de Lilis, Juan Francisco Sánchez, que dio una descendencia extraordinaria. Los Sánchez, la descendencia de Sánchez es sin lugar a duda la que más se ha destacado en el país. Ahora, Mella también dio una descendencia heroica. Incluso uno de los nietos de Mella fundó el Partido Comunista de Cuba. De Cuba, Julio Antonio Mella. Sí, correcto. Sí. Es decir, que no, yo no tengo conflicto con que ellos sean los 3 padres de la patria. Deberían haber 3 madres de la patria, pues yo soy extremadamente feminista. Sobre todo. Pero incluso hay gente que ha escrito libros donde dice que el padre debía haber sido Pedro Santana. Sí, porque lo que ocurre es que Pedro Santana es el libertador. El libertador de la guerra dominico-haitiana. Ahora, Pedro Santana se encargó de matar su gloria.
aparte de matar a María Trinidad Sánchez, a Francisco Rosario Sánchez, a José Antonio Joaquín Duvergé, Puello, a Gabino Puello, o sea, oye, Antonio Duvergé, o sea, y va a terminar en un error político, sí, que hay gente que no lo coge muy a pecho, va a terminar asesinando a la patria, que es la república. Porque la gente, cuando uno dice, mató a la república, sí, podía matar a la república, porque la república es un orden jurídico, un ordenamiento jurídico, sí. un concepto de organización del Estado. Lo que él no podía matar era la nación dominicana, y la nación se puso en armas y entonces destruyó el sueño de la anexión. Pero la anexión es una expresión de falta de fe en los destinos nacionales, en la potencialidad del pueblo dominicano, de las mujeres y de los hombres dominicanos, porque esta patria tiene un olor femenino. Don Sócrates, ha sido un honor y un placer tenerlo a usted por aquí conversando sobre este tema tan interesante, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, yo espero haber satisfecho las expectativas. Muy amable de su parte. Señoras y señores, a ustedes gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene.